Bendiciones. ¿Cómo están mis amados hermanos, amigos, consiervos? Agradezco al Señor porque nos permite reunirnos y poder conocer más de su palabra y de sus planes. Sobre todo porque el anhelo del Padre es que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Bien, hoy estamos iniciando un nuevo discipulado con un tema que muy revelador, y te voy a explicar conforme vayamos adentrando por qué la importancia de conocer del mismo. Pero acompáñame y entreguemos esta reunión a mi Dios. Padre, te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Señor, gobierna sobre nuestras vidas. Sobre todo, Padre mío, atiende, Señor amado, a aquel que esté pasando algún tipo de prueba, aflicción, angustia. Señor, bendícelo. Pero, Padre, hoy te pido, háblanos por medio de tu palabra, te lo ruego. Seas exaltado en todo, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Acompáñame con este canto y preparémonos en adoración con el mismo.
Digno eres tú, oh Rey. Él es el único digno de toda adoración. Tú eres santo, oh Padre. Lindo este canto que nos hace meditar acerca de las grandezas del Señor y cómo es que por amor a sus escogidos, Él nos deja siempre muestras de cómo poder conocer, cómo poder proceder para conocer sus diseños establecidos. Bendito sea mi Dios. Bien, vamos entonces ahora de lleno a entrar a este tema que le he titulado Los Reyes de Israel y de Judá. Terminamos una serie, si usted no la ha visto, le recomiendo que le he titulado La transformación del desierto, cómo llegar a ser conquistadores a través de los 42 campamentos que tuvieron los israelitas en el desierto y aprendimos varios detalles que conjugan con estos detalles que vamos a ver acerca de por qué los reyes. Y con la introducción que voy a dar a continuación, vamos a entender por qué la importancia de entender el concepto de reino o reyes que tuvieron Israel. Nosotros somos hijos de un reino y tenemos que entender que Jesucristo es el Rey de reyes. No solo los reyes de la antigüedad, sino inclusive los reyes actuales. ¿Y qué es lo que nos muestran? Bueno, para poder entender este concepto de un rey, tenemos que entender que cuando Dios puso a este tipo de gobernantes, Él buscaba que el carácter de un rey se caracterizara por principios. Y encontramos algunos de estos principios en Proverbios, capítulo 16, verso 12 y 13. Dice de esta manera: es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Pero mire cómo dice el verso 13. El agrado de los reyes son los labios justos, y amado será el que hable lo recto. Entonces, el Padre siempre buscaba que aquel que tomara el gobierno de alguna nación, de alguna institución o inclusive de una familia, llamémosle de esta manera, tuviera estas cualidades, que sus labios fueran justos y que hablara lo recto. Hermoso este concepto, aunque habla también de la integridad del mismo, ¿verdad? Bien, siendo así, encuentras que mi Dios es el que en diferentes, llamémosle dispensaciones o épocas, Él es el que ha puesto las autoridades. Y de esta manera lo encontramos cuando Daniel lo explica de esta manera, diciendo que Dios es Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Inclusive Pablo, el apóstol, cuando él se refiere acerca de los gobernantes, en Romanos dice que oremos por los que están gobernando. ¿Por qué? Porque Dios es el que coloca a estas personas que están en esta autoridad. Entonces, ¿por qué la importancia del concepto rey? Bien, yo hoy lo traigo y lo ato a este verso, el cual dice así, hablando de Jesucristo, que dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 y parte del 5 y verso 6, al que nos amó, Jesucristo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay otras versiones que dicen, y nos hizo un reinado o un reino de sacerdocios, pero todo gira alrededor del concepto de reinado, de ser reyes. Si nosotros fuimos llamados a participar de un reinado y a tener cierta posición que el Señor mismo con su sangre pagó para que nosotros la obtengamos, tenemos que recordar, tenemos que, más bien dicho, investigar cómo conducirnos para poder ser dignos, para ser tomados por dignos, dice la Escritura, de esta posición, de este oficio, de esta, llamémosle, esa gracia que Dios nos da, porque a veces muchos de nosotros no la merecíamos, pero Él nos las da por amor. Entonces Él siempre, al que lo pone en cualquier posición, cualquiera te da siempre la oportunidad para que tú puedas escoger. Él siempre nos dio la oportunidad de libre albedrío. El libre albedrío es aquella voluntad del hombre que él por su propia cuenta decide. Él decide que cometer cosas que pueden ser agradables o desagradables. Dice Deuteronomio 28, 19, dice de esta manera. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Repite conmigo, yo escogeré pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. No hay como poder tener esa voluntad de saber qué es lo correcto, y Dios nos pone siempre por delante las sendas. Yo le he llamado que es como una bifurcación de sendas. En ese valle de Josafat le dice, uno tiene que tomar la decisión de qué senda vas a escoger. En este caso estamos hablando la bendición o la maldición. De la misma manera, Dios a todo aquel que pone en posición de cualquier tipo, le da la oportunidad para que escoja lo correcto. Y hoy vamos a estar viendo cómo es que a muchos de estos que se les dio la oportunidad de estar en posiciones de dirección, deberían de haber escogido lo correcto. Algunos lo hicieron, otros no. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo ahora. ¿Por qué estudiar los reyes de Israel y sus decisiones? Y llamémoslo así, ¿verdad? ¿Por qué decidieron escoger ciertas, pues lo que hicieron, ¿verdad? Pero interesante es ver, como lo tiene en su pantalla, 42 reyes fueron. Ahora, ¿qué le recuerda de los campamentos cuando atravesaron ellos el desierto? Que fueron 42 campamentos. Muchas veces vemos que la escritura no es casualidad, sino que es un manual del Padre para que nosotros podamos escudriñar y encontrar en ellos dirección, o encontrar en ellos sabiduría. Qué curioso, 42 campamentos, 42 reyes. ¿Cómo se dividieron estos reyes? Bueno, el pueblo de Israel era uno solo, y tres reyes gobernaron al inicio, muy conocidos: Saúl, David y Salomón. Posteriormente, con el primer hijo de Salomón, se divide el reino. Hoy vamos a aprender por qué es que se dividió ese reino, que era un
que la intención del Padre es que fuera un reino unido, pero se dividió. Y se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del sur era el reino de Judá y la capital de Israel era Jerusalén. Entonces, que estaba ubicada en Judá, pues se mantuvo. Judá mantuvo su capital como Jerusalén. El reino del norte, que fueron prácticamente 10 tribus restantes. ¿Qué tribus estuvieron en el reino del sur? Era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Recuérdenlo, tribu de Judá y de Benjamín. Y las 10 tribus restantes, pues, son los que se quedaron en el reino del norte y ellos tomaron el nombre que eran los reyes o el reinado de Israel o el reino del norte. Bueno, entonces, usted dirá, ¿y cómo vamos a proceder a estudiar esos 42 reyes? Bueno, vamos a entender primero cuál fue la razón por la que comenzó esta monarquía o el concepto de poner un rey. Porque el inicio, el Padre siempre quiso que hubieran sabios, jueces, profetas dirigiendo al pueblo. Y el pueblo cambió esa disposición, lo vamos a ver en un rato. Y después vamos a descubrir que estos, pues llamémosles reyes, realmente eran una sucesión monárquica, o sea que generalmente, más que todo esto se refleja con los reyes de Judá, donde el hijo heredaba el reinado del padre. No así en el reino del norte, generalmente ahí donde se mira cambios de reinado no eran ni por elección, sino por cierta disposición de algunos. Pero esto lo vamos a estar descubriendo a lo largo de esta enseñanza. Bueno, mis amados, entonces con esta introducción comencemos a estudiar estos 42 reyes. Entonces vamos a entender ahora de dónde fue la necesidad de establecer un reinado. Cuando el pueblo de Israel incursiona en la tierra con la conquista, ellos tomaron Canaán y se distribuyó la tierra por tribus. Y en cada lugar se levantaron sinagogas con sus respectivos sacerdotes, profetas, pero Dios estableció que hubieran personas que juzgaran con sabiduría para darle dirección al pueblo. Este tipo de jueces, se llaman, fueron los que estuvieron gobernando por varios cientos de años. Posteriormente, los jueces, el último juez fue, acuérdense, el último juez fue Samuel, que él era un profeta. Y Samuel dice que a sus hijos los puso como jueces también a dirigir la nación de Israel. Lamentablemente los hijos de Samuel no hicieron lo correcto. Y esto se dieron cuenta los diferentes jefes, patriarcas de la diferente nación. Ellos empezaron a juntar para ver cómo se le podía dar una solución a esto. Y en lugar de pedir el consejo para una solución, ellos llevaron su propuesta. Y su propuesta fue esta, la que usted puede leer en su pantalla en este momento. Y dice así, en 1 Samuel 8, verso 5, y vamos a leer después el 7. Y le dijeron a Samuel, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ellos empezaron a hacer cosas equívocas a su favor. Ahora pues mejor danos un rey para que nos juzgue. Pero miren cuál fue el modelo, como todas las naciones alrededor. Posteriormente Samuel viene y se acerca a Dios y le dice, mira lo que me están pidiendo, ¿qué piensas? Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre
ellos. Entonces, prácticamente les está aquí. Yo le llamé la necesidad de ser un improperio. Improperio significa decisiones que no son sabias, decisiones que te pueden llevar a tomar decisiones o tomar, pues, cosas incorrectas, decisiones incorrectas, valga la redundancia. Ellos estaban siendo gobernados por Dios. Dios quería mostrarles que Él era el Rey de Reyes, el Rey de ellos. Dios quería decirles, sigan con jueces que oigan mi voz para que sean siempre utilizados, para que sean llevados, utilizados por mi propia voluntad. Pero ellos decidieron, ellos buscaron, no queremos rey, queremos rey. Y Dios se los otorgó. Es más, dice posteriormente la misma historia que le dijo Dios a Samuel, cuéntales cuáles son lo que va a suceder con sus vidas a la hora que tengan un rey. Por ejemplo, van a tener que comenzar a dar un tributo. Van a tener que empezar a tener un yugo, porque van a tener que estar regidos por una persona a su favor para mantener ese gobierno o ese reinado. Y le dio una serie de, llamémosle, situaciones contrarias que les iba a quebrantar la comodidad. Pero a pesar de que Samuel les mostró a ellos, dijeron, no, queremos rey. Bueno, entonces el padre en su soberanía ya tenía él preparado al primero, y el primer rey de Israel se llamó Saúl. Saúl, curiosamente, acuérdense como mencionamos, en este momento la nación era una nación total, no estaba dividida. Y hubieron 3 reyes que reinaron en esta nación completa: Saúl, David y Salomón. Y curiosamente, cada uno gobernó 40 años. Bueno, entonces, ¿qué características tenía Saúl? Dice la escritura, en 1 Samuel, capítulo 9, verso 2, y tenía él, o sea, el padre de Saúl, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombro arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Realmente era un hombre altísimo, ¿verdad? Y dice también la escritura que Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto que ha elegido a Jehová, que no hay semejante a él, a todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! O sea, esto fue posterior a que Samuel les dijera todas las eventualidades de por qué iban a empezar a tener un reinado, pero que miraran a esta persona. Y ellos se dejaron llevar por el físico. Cuando lo vieron alto, hermoso, dijeron: este es el que nos va a llevar a las bendiciones. La historia de Saúl es, por no decir trágica, una persona que quiso al principio buscar la dirección de Dios, pero no es fácil gobernar un pueblo. Y dice que al inicio él era lleno del Espíritu Santo y el Espíritu caía sobre él. Pero lamentablemente él fue perdiendo ese deseo, esa solicitud de buscar a Dios o de ser lleno. A tal extremo, dice, que un espíritu inmundo llegaba a posar sobre Saúl y él necesitaba de cantores. Y uno de estos era David, que cantaran para poder espantar esos espíritus. Y de esta manera él empezó a hacer cosas en desobediencia a lo que Dios quería. Y en su última necedad, prácticamente él fue
llamémosle así, aislado. Ya Dios dijo, este está queriendo lo que su regalada gana quiere, no puedo seguir con él. Cuando Dios ordenó que les iba a dar la conquista de los amalecitas, pero que tenían que destruir a todo ser y sus pertenencias de los amalecitas, y no, Saúl perdonó lo mejor de ellos. Entonces eso no le agradó al padre, y posteriormente cuando el Señor se aleja de él, en lugar de que Saúl se arrepintiera como lo hizo David y lo buscara de corazón, él se alejó aún más. Y dice la escritura que uno de los problemas de Saúl fue ya no querer escuchar la voz de Dios. Así lo dice en 1 Crónicas 10:13. Así murió Saúl por la transgresión cometido contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, las instrucciones, ser obediente. Y también porque después consultó y pidió consejo a una medium. Esto fue terrible, porque ¿cómo se puede imaginar? Si él mismo sabía que era abominación consultar a mediums, o por lo menos él tendría alguien que lo pudiera haber aconsejado, creo que él lo debió haber sabido. Pero dice que cuando él buscó a Dios y no halló respuesta, ni en sueños, ni profeta que le hablara, se fue a buscar una medium. Prácticamente este fue el acabose de este rey. Bueno, pero después dice que encontramos, después de Saúl viene David. David significa el amado. También gobernó 40 años. Y es una historia muy linda, hermosa, y muy conocida, seguramente usted la conoce, que David fue escogido por Dios. Inclusive cuando Samuel fue a buscarlo, realmente él era el desechado de una familia, de la familia de Isaí, el padre de David, y a David lo tenían prácticamente pastoreando las ovejas porque era un hermanastro. Y aún así, Dios lo escogió, diciendo, no es ninguno de estos que están en esta casa, vayan y tráiganlo. Y ahí cuando lo vio Samuel dijo, a este hay que ungirlo. Y de esta manera así fue como él, siendo ungido, él ya tenía por lo menos el sello de que él iba a llegar a ser rey en su corazón. Pasaron los años, David dice que fue perseguido por Saúl, pero logró hacer un ejército, y posteriormente por situaciones del destino y porque se enfrentaron los ejércitos de David y los ejércitos de la casa de Saúl, y de esta manera pues Saúl fue muerto, ¿verdad? Y David ya tomó el trono. Entonces en 2 Samuel capítulo 5, 3 y 4 dice, pues vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Hechos menciona que después de quitarlo a Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo conforme a mi voluntad. Realmente un rey que demostró, incluso la historia de David es una historia muy linda, no la vamos a ver en este tema que vamos a estar viendo porque son muchos reyes, pero yo sí le recomiendo que si usted puede estudiar la vida de David va a aprender muchísimo, porque David realmente amaba a Dios, conocía el corazón del Padre. Él sabía que a Dios se le podía enternecer si uno se arrepentía de corazón. Porque usted cree que David era santo, inmaculado. No, David fue tan pecador como todos nosotros. David fue de alguna manera homicida. Él fue adúltero. Él fue fornicario. Él fue
llamémosle así, desobediente inclusive, porque él mandó y ordenó un censo cuando tenía que haber sido consultado del pueblo. Pero en todo esto, él sabía que una forma de poder aplacar lo que uno hace era arrepintiéndose y presentándose delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Porque el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. David tuvo varias mujeres, menciona la escritura. Sí, tuvo varias mujeres. Y con ellas tuvo varios hijos. Pero con Betsabé, la amada, él tuvo a Salomón, que él fue el que ahí comienza prácticamente la monarquía. Entonces él fue el que sucedió en el reino y el que construyó casa para el Señor. Salomón significa pacífico. Ese fue el nombre que le puso David, pacífico. Pero el padre dice que él dijo, amó tanto a Salomón que él dijo, no, pongámosle nombre Gedidías. Aunque la historia le siguió llamando Salomón. Y Gedidías significa amado del Señor. Salomón gobernó 40 años. Dice la historia que Salomón en un sueño se encontró con el padre y el padre le dice, pídeme lo que quieras. Y él le pidió, dame sabiduría para gobernar, y eso fue lo que le dio el Señor, sabiduría para poder gobernar. Y porque pidió sabiduría para gobernar, Dios le dije, también te voy a dar todo lo demás, riqueza, honra y honor. Curiosamente, encontramos que Salomón, a pesar de ser muy sabio, muy, llamémosle, con toda la sabiduría que pudiera haber, no tuvo la sabiduría para poder educar a sus hijos. Usted diría tampoco David, cierto, pero David no pidió sabiduría del cielo, en cambio Salomón la tenía. Y incluso para gobernar sus deseos carnales, porque dice que Salomón, él tuvo, y esto es algo que es impresionante y quiero que lo lea conmigo de esta manera. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas. O sea, esto era como que hubiera tenido 700 esposas. Y tuvo 300 concubinas, o sea que tenía derecho sobre ellas. Y estas 1000 mujeres, porque venían de diferentes culturas, diferentes creencias, diferentes formas de adorar a Dios, desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Siendo tan sabio, y él fue el que abrió las puertas para contaminar el reino. Porque usted cree que todas estas mujeres, dice que Salomón a cada una de sus esposas, dependiendo de la creencia que ellos tenían, les mandó y edificaba un templo para ese Dios. Entonces puede imaginar que todas estas mujeres posiblemente dijeron, bueno, yo necesito un templo y necesito gente que vaya. Y seguramente todas estas empezaron a buscar diferentes lugares en todo Israel para poner sus diferentes templos. Prácticamente Salomón contaminó a una nación. Y aquí fue donde comienza, llamémosle esa contaminación, comienza el acabose de toda una nación. Bien, entonces prácticamente ahora podemos ver cómo es que finaliza un reino unificado y vamos a entender ahora por qué es que se dividió entonces la nación. Y comienza con su sucesor, llamémosle, sucesor de Salomón,
Y ese sucesor que vamos a ver ahorita, Roboam, él cometió decisiones que no debemos de cometer nosotros. Curioso, porque hoy estamos aprendiendo de que tú puedes ser muy sabio, puedes ser muy inteligente, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si pierdes la dirección del Padre, puedes perder prácticamente todo. Salomón realmente perdió muchas cosas, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo. Dice que el primer hijo de Salomón se llamaba, bueno, no, uno de los hijos que él tuvo, porque debe haber tenido muchos, pero su sucesor se llamó Roboam. Roboam, él gobernó 17 años. Y Roboam prácticamente fue el que dividió Israel, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema de Roboam? Bueno, que él no aprendió de la sabiduría de su padre, sino que él se dejó llevar por su propia sabiduría. Bien dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Entonces dice Primera Reyes, capítulo 12, 8 y 10. Pero él abandonó, o sea, él aquí es que estando Roboam en el cargo como rey, como sucesor, empezó a escuchar que el pueblo se quejaba por la carga tributaria, que ya no aguantaban mucho más, ya no aguantaban esta carga tributaria. Entonces, él vino y buscó el consejo de los ancianos. Y los ancianos le dijeron, bueno, trata de cabildear, traten de llegar a un arreglo. Y a él no le gustó. Él dice en el verso aquí en Primera Reyes 12, 8 y 10. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y dice en el verso 10, y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te está diciendo, pero tu padre Salomón ha puesto un pesado yugo sobre nosotros, pero hazlo más ligero. O sea, es curioso porque no le estaban diciendo, quítanos el yugo o el impuesto, no, que no sea tan. En cambio los jóvenes les dijeron, tú respóndeles, mi dedo meñique es más grueso que lo que mi padre les impuso, o los lomos de mi padre. En otras palabras les estuvo diciendo, aquí ustedes van a saber quién es el que manda, o se sujetan o verán quién soy yo. Y realmente dice que los ancianos de todas las provincias del norte, de las 10 tribus de Israel, se juntaron y complotaron con un general que se llamaba Jeroboam. Y estos mismos prácticamente decidieron que no era conveniente seguir con el gobierno o el reinado de un joven sin sabiduría. Bien lo contó Salomón cuando él escribió Eclesiastés. Él decía de esta manera así. Léanlo ahí conmigo. Asimismo, dice Salomón cuando lo escribió en Eclesiastés 2:18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Quién? Roboam. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto es vanidad. Y sabe una cosa, que su hijo
Posiblemente su madre, que también tenía un tipo de adoración que no era el verdadero Dios, Dios verdadero, dice que Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Y con esta historia prácticamente vemos que derivado a esto hay una división y se conforma lo que se llama el reino del norte o el reino de Israel, conformado por 10 tribus, y queda llamémosle así, el reinado oficial, pero mutilado, que quedó únicamente por medio de 2 tribus, Judá y Benjamín, con su capital Jerusalén, y el reino del sur es el que mantuvo la monarquía. En este discipulado, igual la semana entrante, vamos a estar viendo la monarquía del reino del sur y la importancia de cómo es que las decisiones de un padre pueden afectar a una nación, o de un rey pueden afectar a una nación. Bien, dice la historia que de los hijos de Roboam, quien siguió gobernando fue Abías. Y Abías, que significa Dios es mi padre, él gobernó 3 años. Nuevamente, encontramos que la influencia de las madres es muy importante en todo esto, porque ellos trataron de gobernar a su modo, pero con influencias de adoración distintas. Dice la historia que Abías, cuando estaba gobernando, el reino del norte se organizó y quien estaba como rey de ese lugar era Jeroboam, que vimos hace un rato. Entonces dice que Jeroboam vino y dijo, posiblemente con la intención de unificar el reino, dijo, vamos a gobernar sobre Judá, y se dice que se abalanzó sobre ellos. Entonces es curioso porque dice que Jeroboam vino y se abalanzó por el frente, pero también mandó un ejército por la retaguardia, por ambos lados. Y cuando el pueblo de Israel vio esto, ellos dicen que empezaron a clamar. Entonces dice, o el pueblo de Judá, llamémosle aquí. Entonces los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y sucedió que mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra, Dios hirió a Jeroboam y todo Israel delante de Abías y de Judá. Que Dios les dio la victoria. Dios le dio la victoria a Abías. Lamentablemente Abías tomó los mismos hábitos de su padre y dice que se hizo poderoso, pero tomó para sí 14 mujeres. Todavía David, su abuelo, tomó 7, pero este tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Y dice que anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Qué triste. Bueno, después de Abías, pues sigue otro sucedor que se llamó Asa. Él ya gobernó 41 años. Su nombre es Sanador. Pero Asa cambió la historia. Como te das cuenta, hay algunos que deciden la bendición y hay otros que deciden la maldición. Asa no siguió los caminos de su padre ni de su abuelo Roboam, sino los abuelos de su bisabuelo David. Porque dice la historia que él quiso hacer lo recto ante los ojos del Señor, como David su bisabuelo. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos, o sea, todos los que hacían esas cosas, ritos extraños, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Y miren, muy importante este verso,
También quitó a Maca, su madre, de ser reina madre. La influencia de las madres, porque venían muy contaminadas. Porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente de Cedrón. Pero aún así dice que él dejó ciertos lugares altos, como dice ahí, lugares altos no fueron quitados, ¿verdad? Pero es interesante en la vida de Asa, porque dice la historia que aún así por lo que él hizo, Dios lo respaldó. Dice que él tenía una batalla contra un etíope, pero leámoslo aquí, cómo es que hay batallas imposibles donde Dios les da la victoria. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres y llevaba escudos, grandes lanzas, 280,000 de Benjamín, o sea, eran como 500,000 de personas, y salió contra Sera, el etíope, que tenía 1,000,000 de hombres y 300 carros, o sea que estaba bien armado, y vino hasta Maresa. Y dice que por el clamor de Asa, Dios derrotó a los etíopes. O sea que Dios en su misericordia siempre le seguía dando las bendiciones al que lo buscaba. En todo, hermano, si tú tienes alguna situación, cree que Dios va a hacer lo imposible. Él te va a darla. Pero a veces perdemos nosotros la confianza en Dios. Dice que Asa, a pesar de haber visto la victoria de esto, dice que otra vez el pueblo de Israel, ahora gobernado por un rey que se llamaba Baasa, vino contra él. Y él tuvo temor y dice que él se alió con otro rey y le dio hasta los enseres, lo valioso del templo para poder obtener la confianza, tener de él el apoyo para poder vencer al rey de Israel. Y dice que un profeta vino y le habló a Asa, diciéndole: en aquel tiempo el vidente Hanani vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram, que era, pues, creo que era sirio, y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey Aram ha escapado de tu mano. No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo. Sin embargo, ¿por qué te apoyaste en el Señor? Él los entregó en tu mano. Era de Etiopía este ejército de 1,000,000 de personas. ¡Qué terrible! Que no perdamos la confianza en el Dios Todopoderoso. Si Dios ya lo hizo una vez, por supuesto que lo hará otra vez. Bueno, pero el hijo de Asa que consiguió que siguió este legado monárquico fue Josafat. Josafat gobernó 25 años, juzgó, Dios juzga se llama, y él gobernó también con un corazón correcto. Dice así la escritura: y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre, o de su tatarabuelo David, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel, con las influencias de ellos. ¿Qué es lo que él hizo? Él empezó a enseñar la palabra, la Torah o la escritura. Dice que encontró un grupo de personas y los mandó, y dice: ellos enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. Y mire qué pasó, y el terror del Señor por buscar la palabra vino sobre todos los reinos de las tierras que estaban en derredor de Judá, y no hicieron guerra contra Josafat. El mensaje es: el Señor y su palabra, cree sus promesas y verás lo que Dios es capaz de hacer. ¿Cuál fue el problema de Josafat? Que cuando Dios le dio la prosperidad, el poder, el dominio, él comienza haciendo cosas incorrectas. ¿Sabe quién gobernaba en Israel en su época? Acab y Jezabel. Esa Jezabel, que era una bruja, era terrible.
Y él empieza a tener alianzas con ellos. Dice que iban a pelear contra o alguien vino contra Israel y Acab le dice a Josafat, acompáñame a pelear contra ellos. Y dice Josafat, con mucho gusto, pero búscate a alguien que nos diga si es voluntad de Dios. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres que eran profetas de Baal, y les dijo, ¿iremos a pelear contra Ramot o debo desistir? Y ellos dijeron, sube porque Dios te la entregará en las manos del rey. Y Josafat dijo, pero si estos no adoran al verdadero Dios, ¿será que no hay ningún profeta aquí para que le consultemos? Y dice que encontraron a Micaías. Y Micaías les dice, no vayan. Y aún así fueron. Y casi matan a Josafat. Y aún así Josafat permaneció con esta alianza con ellos. Dice que un hijo de Josafat se casó con la hija de ellos. Pero después vino otro enemigo y Josafat dijo, ya no busco al rey del norte, o sea, Acab, sino que él puso a ayunar al pueblo contra estos de Moab y amonitas. Y dijo, prestad atención todo Judá y habitantes de Jerusalén, tu rey Josafat, os dice el Señor, no temas, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Y Dios les dio la victoria. ¿Cuál fue el problema de Josafat? Oye, cuidado con quien haces alianzas. Dice que un yugo puede esclavizar a una persona. Y Josafat hizo yugos con estas gentes del rey del norte que buscaron. Ellos tenían una idolatría terrible, pero terrible. Tanto es así que en esa idolatría Dios les mandaba profetas a Elías, Eliseo y a otros. Bueno, el que siguió reinando fue Joram, que significa Jehová es exaltado, pero que Dios era el que exaltaron ellos. Y dice que Joram buscó nuevamente lo malo. Y dice en 2 Crónicas, capítulo 21:6, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, claro, por la influencia de su mujer, ¿verdad? Que era la hija de Acab y Jezabel, tal como había hecho la casa de Acab, pues la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y dice que entonces él recibió una sentencia por seguir haciendo lo malo de Elías, y le dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, así dice el Señor Dios de tu padre, por cuanto has andado en los caminos, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, al rey de Judá, te vas a morir. Y dice que le dio una sentencia de muerte abdominal. Y después dice en 21:18, después de todo esto, Dios lo hirió, el Señor lo hirió con los intestinos con una enfermedad incurable. Terrible lo que le pasó a Joram. ¿Por qué? Porque su padre hizo alianzas incorrectas. Y lo peor es que el hijo de Joram, por la influencia también de su madre, hizo lo mismo. Y Joram significa, o Josías significa, al que Dios sostiene. Y dice la historia, él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre, que era pues prácticamente la hija de Acab, fue su consejera para que hiciera lo malo. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para perdición suya. Y nuevamente, como es lógico el que se aparta de Dios, la destrucción de Ocosías vino de Dios por ir a visitar a Joram. Joram era el nieto de Acab, de la nación de Israel. Pues cuando llegó, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para exterminar la casa de Acab. ¿Cuál fue la destrucción de Ocosías? Porque él se alió nuevamente con la casa llamémosle, de su mamá, o la casa de Acab, del reino de Israel. Y ellos buscaban otros dioses, estaban apartados de Dios. Y Dios había mandado a Jehú, a este general, y fue quien mató a Jezabel.
como algo bueno para la nación. Y el nieto de estos, que se llamaba Joram, buscó a Ocosías para ir contra Jehú. Y Dios dijo, ¿cómo van a matar a mi ungido, al que hizo mi voluntad? Y por eso Ocosías fue muerto. Y cuando murió, quien se quedó en su lugar era su mamá terrible, Atalía, quien gobernó 6 años. Terrible esta mujer. Y dice ahí, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó. Ella vino y dijo, aquí me quedo yo por reina por siempre. Y quiso exterminar toda la descendencia real de la casa de Judá. Terrible esta mujer. Pero Josabet, su hija de ella también, era una de sus hijas, tomó a Joás, que esta era hija de Ocosías, era su nieto de Talía, y lo sacó, lo escondió furtivamente entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba, y estuvo escondido en la casa del Señor, en la casa de Dios, 6 años, mientras que Atalía reinaba el país. Esta tía de Joás, ¿verdad? De este hijo, Joás, estaba casada con el sacerdote de Israel. Y su tía, pues, lo escondió. Y cuando ya tenía edad, lo presentaron al pueblo y dijeron, este sí es descendiente desde la línea de David. Y lo pusieron por rey. Y dice que entonces destronaron a Atalía y prácticamente el trono o la monarquía de Acab, llamémosle así, el yugo que tenía el reino de Judá, el reino del sur, de parte de Acab, de Jezabel, de todas esas enseñanzas, se perdió aquí, terminó. Porque cuando entró Joás, cambió la historia. Y esto lo vamos a continuar la semana entrante. Mis amados, yo sé que es mucho lo que uno trata de explicar en tan poco tiempo, pero medita en lo que estamos viendo, porque cuando uno estudia esto de los reyes, lo que uno se da cuenta es que si Dios a algo le agrada es aquel que busca su palabra, aquel que lo busca a Él de corazón. Que tú seas de estos que busque al Señor de todo corazón. No hagas alianzas raras, búscalo a Él y Él te mostrará las sendas que debes de andar. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti. Padre, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando y lo bendigo. Y desde ya le pido, Padre, que seas tú por Dios. Muestra, Señor, muestra, Padre mío, su destino, su caminata y qué ha de hacer, qué ha de decir en todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y sean bendecidos.